Presentación. En este informe se encontrarán varios experimentos con los cuales podemos comprender las características del movimiento armónico simple a través de su observación y el análisis de sistemas físicos y su manifestación en sistemas acoplados y osciladores perpendiculares. El objetivo es proporcionar una comprensión práctica de los principios teóricos del MAS, que significa movimiento armónico simple. Objetivo general: investigar y comprender las propiedades del movimiento armónico simple a través de la experimentación con una escalera de péndulo y la generación de figuras de Lisaus utilizando un armonógrafo. Objetivos específicos. Primero, definir y describir el movimiento armónico simple utilizando la escalera de péndulo y la generación de figuras de Lisaus utilizando un armonógrafo. Segundo, construir y analizar una escalera de péndulo para observar la transferencia de energía y la sincronización entre estos. También utilizar un armonógrafo para realizar figuras de Lisaus y estudiar la relación de frecuencias y las fases de los movimientos armónicos y perpendiculares. También correlacionar las observaciones con el marco teórico de Mas y también verificando las ecuaciones y situaciones que rigen este tipo de movimientos. Marco teórico conceptual. En la cotidianidad de nuestra vida casi no relacionamos mucho los objetos que viven u oscilan a nuestro alrededor, como lo hacen los resortes, como lo hacen las teclas de los computadores, como lo hacen los péndulos, como lo hacen inclusive las suspensiones de los carros. Cuando un objeto vibra de un lado a otro y en el mismo intervalo de espacio y tiempo, se dice que es un movimiento periódico. La forma más simple de un movimiento periódico es el movimiento oscilatorio de un objeto que cuelga dado a un resorte. Este objeto oscila entre sus posiciones extremas pasando por un punto correspondiente a su posición de equilibrio, como se observa en la siguiente figura que pueden ver. Marco teórico. Movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple es el que describe una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Se genera entonces un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. No todos los movimientos periódicos son armónicos. Para describir un movimiento oscilatorio es necesario tener en cuenta los siguientes elementos: la oscilación, el periodo, la frecuencia, la elongación y la amplitud. La oscilación. Una oscilación o ciclo se produce cuando un objeto, a partir de determinada posición, después de ocupar todas las posibles posiciones de la trayectoria, regresa a ella. Por ejemplo, en la figura anterior se produce un ciclo cuando el objeto describe una trayectoria A o A o A. El periodo es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. Su unidad en el sistema internacional es el segundo y se representa con la letra T. La frecuencia es el número de ciclos que realiza un objeto por segundo. La frecuencia representada por F se expresa en hercios en el sistema internacional. En el movimiento oscilatorio, al igual que en el movimiento circular uniforme, la frecuencia y el periodo se relacionan entre sí, siendo uno recíproco del otro, es decir, la elongación es la posición que ocupa un objeto respecto de su posición de equilibrio. La amplitud, que se representa con la A mayúscula, es el valor máximo del desplazamiento del objeto en el movimiento armónico simple, es decir, la distancia desde el punto de equilibrio donde la fuerza restauradora cero hasta el punto más extremo de la oscilación. Ley de Hooke. Como los vectores fuerza y elongación se orientan en direcciones contrarias, pudimos relacionar fuerza y elongación mediante la ley de Hooke, siendo K la constante elástica del resorte, expresada en newton sobre metro según el sistema internacional. La constante elástica del resorte se refiere a la dureza del mismo. A mayor dureza, mayor constante y por lo tanto mayor fuerza se debe hacer sobre el resorte para estirarlo o comprimirlo, como acción a esta fuerza. La magnitud de la fuerza recuperadora mantiene la misma reacción. Fase. La fase se refiere al argumento de la función trigonométrica seno o coseno, que describe la posición del objeto en función del tiempo. Es el valor que determina la posición de un objeto en el instante específico del ciclo de oscilación. Velocidad angular.
La velocidad angular es una medida de cuán rápido oscila un movimiento armónico simple. Es posible demostrar las características fundamentales del movimiento armónico simple mediante la observación de patrones de oscilación en una escalera de péndulo y la generación de figuras de Lissajous con un armonógrafo al variar frecuencias del movimiento armónico simple. Para hallar las ecuaciones del movimiento armónico simple se considera como posición inicial del cuerpo el punto P sobre la parte positiva del eje X en su máxima elongación, como se ve en la figura. Sin embargo, no necesariamente la posición inicial debe ser en dicho punto. Por ejemplo, si la posición inicial es el punto P0 ubicado sobre la recta OP0, que forma un ángulo φ sub 0 con la recta OP, la ecuación para la posición del movimiento armónico simple es x es igual a amplitud por coseno de frecuencia angular por tiempo más φ sub 0. El ángulo frecuencia angular por tiempo más φ sub 0 se conoce como fase de oscilación y el ángulo φ sub 0 como constante de fase. Si x sub 0 es la posición inicial del movimiento armónico simple, x sub 0 y φ sub 0 se relacionan mediante la expresión x sub 0 es igual a amplitud por coseno de φ sub 0. La ecuación de velocidad para el movimiento armónico simple, cuando el movimiento comienza en un punto diferente a la elongación máxima positiva, es velocidad es igual a menos frecuencia angular por amplitud por seno de frecuencia angular por tiempo más φ sub 0. Asimismo, la aceleración se expresa como aceleración es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud por coseno de frecuencia angular por tiempo más φ sub 0. Las figuras de Lissajous, también conocidas como curvas de Bowditch, son patrones geométricos que se forman cuando se superponen dos movimientos armónicos simples en direcciones perpendiculares. Son una representación visual de la relación entre las frecuencias y las fases de dos señales oscilantes. Cada movimiento armónico simple genera una señal sinusoidal. Una señal sinusoidal es una señal periódica que se caracteriza por su forma de onda suave y continua, que se asemeja a la curva de una función seno, y cuando se la superpone en la trayectoria del punto móvil que describe la superposición, crea una figura de Lissajous. ¿Qué tipo de patrones se pueden observar? Dependiendo de la relación entre las frecuencias y la diferencia de fase de los dos movimientos armónicos simples, se pueden obtener una variedad de patrones geométricos, incluyendo círculos, elipses y figuras más complejas. Un ejemplo es que al tener dos osciladores armónicos que tengan la misma fase, se va a formar como una línea recta. Para que se formen las demás figuras, es necesario cambiar la fase y la frecuencia. Una onda de péndulos se refiere a un conjunto de péndulos simples que cada uno posee una longitud diferente. En el momento en que se los coloca a oscilar, observamos la formación de un movimiento armónico simple, gracias a que el péndulo oscila de un lado hacia el otro desde su punto de equilibrio, formando así las ondas. Los péndulos dibujan una serie de ondas que a medida de su frecuencia aumentan o disminuyen. La oscilación de cada péndulo dependerá de la longitud que éste tenga, es decir, la longitud más pequeña hará más oscilaciones que la longitud más larga. Conclusiones.
La escalera de péndulo permitió evidenciar de manera clara la naturaleza oscilatoria del movimiento armónico simple, demostrando cómo la longitud de cada péndulo afecta su periodo y cómo la energía se transfiere de uno a otro, generando patrones de sincronización y resonancia. Las figuras de Lisshaus, generadas con el armonógrafo, ilustraron visualmente la relación entre dos movimientos armónicos perpendiculares, revelando cómo las variaciones en frecuencia y fase determinan la forma de las curvas trazadas, lo cual permitió comprender conceptos complejos de forma intuitiva. Algunos resultados obtenidos confirmaron las predicciones teóricas del MAS, como la dependencia del periodo respecto a la longitud del péndulo y la periodicidad del movimiento. Además, se observó cómo las oscilaciones se describen mediante funciones trigonométricas, en línea con los modelos físicos establecidos. Tanto la escalera de péndulo como el armonógrafo demostraron ser herramientas eficaces para estudiar el MAS, ya que permiten no solo observar el fenómeno, sino también analizarlo cuantitativamente y cualitativamente, favoreciendo el desarrollo del pensamiento científico. Muchas gracias.